Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 1, donde dice: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hallamos en este primer versículo la primera demanda para los hijos, que es la obediencia. La exhortación, nótese que descansa en la obediencia, estableciendo aquí nuevamente un mandato al usar el presente del imperativo del verbo obedecer. Los hijos, por tanto, deben obedecer a sus padres. No hay un mandato concreto en la ley en relación con la obediencia a los padres, pero sin embargo, está ampliamente extendida en referencia del Antiguo Testamento y es uno de los grandes temas en el libro de los Proverbios, como por ejemplo podemos hallar en Proverbios capítulo 6 y versículo 20, donde dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Precisamente en el libro de los Proverbios hay numerosos pasajes que nos hablan de la obediencia a los hijos y las advertencias de la madre al hijo, etc. Por ejemplo, lo podemos hallar en Proverbios capítulo 1 y versículo 18. También el capítulo 17, versículo 21 y el versículo 25. El capítulo 23 y los versículos 15 al 16, por citar algunos, aunque hay algunos más. La obediencia a los padres es expresión de la aceptación de la autoridad divina. Delegada, por tanto, es una manifestación de obediencia a Dios mismo, quien dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El hijo ha de hacer honor al legado moral de sus padres y mantenerlo ante los demás. El mandamiento está respaldado por la instrucción dada en la Escritura y, como palabra de Dios, inspirada debe de ser, por tanto, obedecida. La obediencia a los padres se establece en la misma dimensión que la relación de las esposas con los maridos, esto es, la obediencia a los padres es en el Señor. La expresión se omite en varios manuscritos, de los más seguros, por lo que es dudoso que realmente se hubieran escrito así. Pero sin embargo, el modo de llevar a cabo cualquier acción en la vida de un creyente, sea hijo o sea padre, es siempre en el Señor. En relación a los hijos, como los que viven unidos a Cristo y viven a Cristo, que es ejemplo en esto, sujetándose a sus padres en todo, como dice por ejemplo el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Está hablando aquí del Señor Jesús cuando era un niño. En la carta a los Colosenses, el mandato descansa no solo que es justo, sino como dice Colosenses capítulo 3 versículo 20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y nótese por otro lado que la obediencia a los padres es una de las expresiones de la práctica de justicia en la vida del creyente, y esta obediencia debe entenderse en todo, como acabo de leer en Colosenses capítulo 3 versículo 20. De ahí la puntualización del apóstol, porque esto, dice, es bueno. No solo es bueno, sino que también es justo, por cuanto es un mandamiento expresado en la ley, norma de máxima expresión de justicia para los hombres, conforme a lo procedente de Dios mismo.
Los límites del mandamiento corresponden a la obediencia en el Señor. Por tanto, todo cuanto quebrante la voluntad expresa de Cristo en su palabra no puede ser atendido, porque en cierta medida sería amar más al padre o a la madre que a Cristo mismo. Nótese lo que dice en Mateo, capítulo 10 y versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta obediencia del hijo al padre tiene que ver con la convivencia dentro del hogar. El padre es el responsable del orden en el hogar. Por tanto, el hijo debe de sujetarse a este orden mientras viva en la familia. Frente a esto, el padre tiene la obligación moral de no establecer mandamientos que puedan herir la sensibilidad del hijo o de los hijos. La mejor forma de establecer estos límites es que el padre se someta él mismo a la disciplina, que desea que el resto de los miembros del hogar la asuman. El versículo en sí mismo es un marcador que señala la evidencia de las épocas de apostasía que aparecerá en los tiempos actuales. Como dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Porque habrá hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Por tanto, el pecado está incluido en una larga lista de perversidades morales e incluso naturales que el apóstol relaciona en el escrito a la carta a Timoteo. La ausencia de respeto reverente a Dios va acompañada siempre de actos de desobediencia, generalmente unidos a otros de violencia. El desorden de la sociedad actual se pone de manifiesto en la violencia y también en la desobediencia de los hijos a los padres, y en general hacia los mayores que ejercen cualquier tipo de autoridad sobre ellos. La enseñanza de la Biblia, la devoción en el hogar, la falta de ejemplaridad de los padres son elementos que conducen a esta situación de anarquía. El testimonio eficaz, por otro lado, ante el mundo que los hijos pueden dar, más adelante se considerará en el de los padres, es el de sujeción y también el de obediencia, respeto y lealtad hacia sus padres. Nuestro Señor es ejemplo desde el pleno de su humanidad para los hijos cristianos y, como se ha indicado antes, también es ejemplo como modelo de sujeción a los padres, tal como ya vimos anteriormente en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 51. La referencia histórica tenía que ver con un niño de 12 años, que debería de tener. Cristo tenía a causa de su conciencia mesiánica que había asuntos prioritarios en su vida, por ejemplo, los negocios de su padre, como él diría, en los que le convenía estar, pero los intereses del Padre, cuando digo el Padre es con mayúscula, el Padre eterno, comprendían también la supresión de los hijos a los padres. Por tanto, no había que dejar lo primero desatendido a lo segundo, sino cumpliendo ambas cosas. Los hijos e hijas cristianos y cristianas tienen en Cristo el modelo a seguir y en su comportamiento con los padres la forma de caminar conforme a la voluntad de Dios. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hallaremos en los versículos 2 y 3 un mandamiento con promesa. En la demanda, para los hijos, se determina no solo la obediencia, sino también el cuidado personal. Para ello,
apela al quinto mandamiento del Decálogo, el último de la primera tabla, cuando dice, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también prácticamente se repite en Deuteronomios capítulo 5 y versículo 16. Pero tomando del mandamiento la primera parte, honra a tu padre y a tu madre, sorprendentemente el apóstol dice que este es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, el segundo mandamiento del Decálogo tiene también una promesa, como vemos en Deuteronomios capítulo 5 y versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo debe entenderse la expresión del apóstol Pablo? La dificultad hace que algunos traduzcan, por ejemplo, este es el primer mandamiento al que se le añade una promesa. Hay también quienes sitúan este mandamiento como el primero de la segunda tabla, pero quedaría una con 5 y otra con 6. Nótese que en los judíos pusieron siempre 5 en cada uno y es preferible entenderlo como el último de la primera tabla, que contiene los mandamientos que se relacionan con Dios. Es difícil determinar el adjetivo primero. Debe entenderse como primero en cuanto al orden, o como primero en cuanto a primicias o importancia. Esto conllevaría a entender que, siendo la primera tabla que corresponde a Dios y su honra, la primera promesa, en cuanto a orden está relacionada con la fidelidad, que se aparta de la idolatría, y la segunda, en relación con la fidelidad a quienes son figura de Dios, como padres y dotados de autoridad por Él. De este modo, debe entenderse como primordial, en lugar de como primero en cuanto a orden. De modo que el Hijo seguía gozando de los bienes conforme a la casuística farisaica, aunque con ligeras condiciones insignificantes. Nótese que en los tiempos de Jesús, los judíos enseñaban que en la tradición enseñaba a los hijos un modo válido y justo para no ayudar a los padres, y muchos, desalmados, usaban el artilugio de la tradición para evitar el cumplimiento de lo establecido por Dios en su ley. Esta tradición invalidada, es decir, destruida, quitándole toda fuerza a la ley de Dios para sustituirla por los mandatos de hombre, que superaban, en este y otros casos, a la misma palabra de Dios. Dicha tradición invalidaba el mandamiento, porque lo dejaba sin efecto. Ya era, por tanto, un serio pecado quebrantar la ley de Dios, pero uno todavía más grande era enseñarlo a los hombres. Nótese lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre es doble, en cuanto a su promesa divina. Como dice, para que te vaya bien, se relaciona por tanto con la calidad de vida, y para que seas de larga vida sobre la tierra, se relaciona con la cantidad de vida prometida. La promesa original estuvo dirigida a Israel y también incluía muchas bendiciones tangibles, físicas y terrenales. Por otro lado, aquí la referencia de Pablo a esa promesa
muestra que también se extiende hoy en día a todos los creyentes en Cristo Jesús. Aunque sus bendiciones no siempre tengan que ser tangibles, una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuo gozará de armonía y también de satisfacción abundante de parte de Dios, que otras familias jamás puedan conocer. En cuanto a la promesa de larga vida sobre la tierra, el creyente que honra a sus padres puede saber que su vida sobre la tierra tendrá la medida plena propuesta por Dios y no será una existencia aportada de forma abrupta, como sucedió, por ejemplo, con Ananías y Zafira, como así lo relata Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y los versículos 5 al 10. Si los padres, quienes tienen mucha más edad y experiencia que los hijos, no pueden cumplir con sus responsabilidades sin ser salvos y llenos del Espíritu Santo, cuánto menos pueden los hijos esperar que puedan cumplir sus responsabilidades sin esos requisitos espirituales. Los hijos a los que Pablo se dirige en Efesios capítulo 6 versículo 1 recibe el mandato de ser llenos del Espíritu, como así dice el capítulo 5 y el versículo 18. Y someteos unos a otros en el temor de Dios, capítulo 5 versículo 21. En la misma medida que lo reciben los esposos y las esposas, como dice capítulo 5 versículo 22 y 23, y los padres, como así lo muestra Efesios 6 versículo 4. Nótese, por ejemplo, la relación estrecha de Samuel con el Señor. Empezó cuando él era aún todavía muy joven, un niño, y el rey Josías instigó el avivamiento espiritual en Judá cuando apenas él era un adolescente. También, David era un muchacho cuando el Señor le empezó a usar. Y también, la reina Esther era una jovencita cuando el Señor la usó para salvar a su pueblo de ser aniquilado. Juan el Bautista fue lleno del Señor desde el vientre de su madre, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 15. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hallamos aquí en este versículo 4 la demanda para los padres. Y obsérvese cuán justas son las exhortaciones. El deber de las esposas no se enfatiza a expensas de los maridos, ni el de los esclavos descuidando el de los amos. Así también aquí, la amonestación dirigida a los padres sigue muy de cerca a la dirigida a los hijos. Aunque es verdad que la palabra padres a veces incluye a las madres, tal como hermanos puede incluir también a las hermanas, y que las instrucciones dadas aquí indudablemente se aplican también a las madres. Sin embargo, es difícil que sea correcto en el caso presente sustituirlo la palabra padres. Por otro lado, incluyendo a padres y madres, el hecho de que en el versículo 1 Pablo emplee la palabra más común para padres parece indicar que aquí en el versículo 4 es precisamente el significado masculino. La razón por que el apóstol se dirige especialmente a ellos podría bien ser, por ejemplo, porque es sobre ellos como cabeza de sus respectivos hogares que descansa la responsabilidad, la educación de los hijos también. También otra causa podía ser porque ellos tal vez en ciertos casos necesitan aún más que las madres la amonestación que aquí se dirige. El pasaje paralelo de Colosenses capítulo 3 versículo 21 tiene: Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Significado:
no los amarguéis o irritéis. Existe muy poca diferencia esencial entre esto y no provoquéis a ira a vuestros hijos. El sustantivo anólogo es airaos, estado de ánimo, como dice en Efesios capítulo 4 y versículo 26. Algunas formas en las que los padres pueden llegar a ser culpables de este error al criar a sus hijos son, por ejemplo, las siguientes. Primero, puede ser por exceso de protección. Los padres y también las madres tienen tanto temor a los hijos que les pueda suceder algo que lo encierran con cercas por todos los lados. No hagas esto, no hagas lo otro. No vayas a este lugar, no vayas al otro. Por otro lado, cierta cantidad de riesgo es necesario para su desarrollo moral y también espiritual. Además, la actitud sobreprotectora tiende a privar a los niños de confianza y a infundir en ellos el airado estado de ánimo, especialmente cuando se comparan a sí mismos con otros niños que no reciben este tratamiento especial que le dan sus padres. El segundo caso podría ser el favoritismo. Obsérvese cómo Isaac prefirió a Esaú antes que a Jacob. Rebeca, por otro lado, prefirió a Jacob, como dice Génesis capítulo 25 y versículo 28. Los tristes resultados de tal parcialidad son bien conocidos. En tercer lugar podemos hallar, por ejemplo, el desaliento. He aquí un ejemplo tomado de la vida diaria. Por ejemplo, papá, estudiaré con dedicación y seré médico. O tal vez seré abogado o profesor, mecánico, ministro o qué sé yo. La respuesta del padre fue: más vale que te lo olvides. Tal cosa nunca sucederá. Y es que muchas veces los padres quieren que los hijos sean como ellos han sido. El cuarto punto que podemos hallar, por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo y por tanto tiene derecho a ideas propias y que no es necesario que sea una copia exacta de su padre para tener éxito en la vida. En quinto lugar podemos hallar por descuido. En el conflicto que se produjo, por ejemplo, entre David y su hijo Absalón, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿fue el error solamente de Absalón? ¿Acaso no fue también David en parte culpable por descuidar a su hijo? Como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 13 y versículo 28. En sexto lugar, por medio de ásperas palabras y crueldad física directa. Nos hallamos frente a un padre que le gusta hacer gala de su autoridad y fuerza superior. Está siempre retando a sus hijos y le inflige duros castigos físicos, y esto ha llegado a ser un hábito en él. Los registros actuales en los días de hoy de los juzgados están llenos de casos de increíble crueldad hacia los niños y hacia las niñas, aún todavía cuando ellos son bebés. El apóstol Pablo pone lo positivo frente a lo negativo, al continuar diciendo, sino criarlos tiernamente. Los padres y también las madres deben proveer el alimento a sus hijos, no solo el material, sino también el espiritual y el mental. Deben nutrirlos, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 29, y criarlos tiernamente. Por otro lado, esto no excluye la firmeza en la disciplina y también la amonestación del Señor. En Hebreos capítulo 12 y versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, entonces, puede ser descrita como educación, mediante reglas y normas y recompensas, y si es necesario, quizás un castigo. Pero nótese, cuando estoy diciendo palabra castigo, ha de ser siempre que no sea un castigo severo que pueda causar lesiones al niño o la niña. Y además debe ser con la intención de enseñar que lo que hizo no era correcto. Debe, por tanto, ser el equivalente de una disciplina cristiana, y en su sentido más amplio, ha de incluir indudablemente, al dar al hijo o a la hija, un sincero ejemplo de vida y conducta cristiana. Toda la atmósfera que esta disciplina se administra y debe ser tal que el Señor pueda colocar sobre ella un sello de aprobación. En relación a esto, no estaría bien pasar por alto el hecho de que según este pasaje, como dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, dice: «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Ni el Estado, ni la sociedad en general, ni aun la Iglesia, es primariamente responsable de formar a la juventud, aunque ellos tienen interés en ello y tienen también un grado de responsabilidad al respecto. Pero, bajo la economía de Dios, el Hijo, y nótese esto, pertenece antes que nada a los padres. Son ellos los que deben velar hasta donde les sea posible, para que las agencias que ejercen gran influencia sobre la educación de los niños sean definitivamente cristianas. El centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador, es decir, de Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, de todos es sabido que lo que los padres no enseñan a los hijos en casa, ellos lo van a aprender en la calle. Y lo que ellos aprendan en la calle no va a ser precisamente en muchos casos lo bueno, sino todo lo contrario. Dios, que es nuestro creador, sabe muy bien lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por esta razón, nos aconseja a los padres, aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que lo acabo de leer hace un ratito, y dice: «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes». Lo que los padres deberían o deben de repetir a los hijos en la casa y en todo lugar es la palabra de Dios. Amigo y amiga oyente, tal vez tú no le puedas repetir a tus hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca te hayas preocupado de esto. O tal vez porque nunca tengas una Biblia. De manera que, para que los hijos empiecen a honrar a sus padres, primeramente los padres han de ser el modelo de los hijos a seguir. Estimado y estimada oyente, por tanto, sinceramente, si tú crees que tú no eres el modelo por tus hijos a seguir, no pienses por un instante que ya no hay remedio. Quizás has puesto todo de tu parte, pero ha sido en vano, porque ellos han aprendido más en la calle que no en casa. Es por eso, tú debes de poner de tu parte y esforzarte para llevar a cabo la educación de tus hijos y que ellos te honren a ti. Pero también, si tú entregas tu vida a Jesucristo, Él también va a poner de su parte para conseguir que los hijos crezcan conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que por esta razón te animo a que ahora, en este momento, aceptes a Jesucristo tú
en tu corazón como Salvador y Señor. Y te animo a que ores conmigo y repitas esta oración de fe ahí a donde tú te encuentres. Repite y di: Señor Jesús, reconozco sinceramente delante de ti que no he criado a mis hijos o no están siendo criados conforme a tu palabra, y las calles y el mundo lo arrebatan de mí. No me hacen caso, no me obedecen en nada. En esta hora, yo vengo arrepentido, arrepentida delante de ti. Te pido perdón, te ruego que vengas a mi vida y obres de tal manera que podamos hacer la voluntad de Dios en mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.